Ok, Fray. Comenzamos con una oración Ok, Fray. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve Amén. María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora y en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. nuestra muerte. María, Amén. Madre de gracia, Madre Madre de misericordia, de misericordia, en la en la vida vida, en la y en muerte, la muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Señora, Señora. En el nombre del Padre, del Hijo, del del Hijo, Espíritu Santo. del Espíritu Amén. Santo. Amén. Entonces estamos en esta sesión recordando lo que vimos el miércoles pasado acerca del Evangelio de San Juan. Ya en el año pasado vimos el texto de las bodas de Caná, con muchos aspectos que tiene sobre la teología acerca de la Virgen María, de la teología mariana, de la mariología, como es el hecho de que Jesús llama a su madre con el título de mujer. Mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo en que les falte el vino? Y ahí decíamos que el Señor Jesús ahí se está refiriendo a María como la representante del pueblo de Israel. Por eso le llama mujer. No se refiere a ella como mamá, no se refiere a ella como María, sino que le dice mujer. Algo semejante ocurre aquí en el pasaje que estamos leyendo del capítulo 19, versos del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ese es el párrafo, los 3 versículos del 25 al 27 del capítulo 19 de San Juan, que estamos estudiando posiblemente de una manera detenida, y lo que podemos decir es que San Juan coloca en este relato un episodio que desborda lo que puede ser la piedad. No está hablando de un acto puramente piadoso. No solo coloca a la Virgen María y al discípulo en medio de los sucesos de la muerte de Cristo para referirse a la piedad, al amor, al cariño que tenían Juan Evangelista y la Virgen por Jesucristo, sino que tiene otros aspectos muy importantes, aunque pudiéramos decir que sí, efectivamente es un acto piadoso el que realiza San Juan en el momento en que muere Jesús en la cruz. Pero cada uno de los acontecimientos que relata San Juan tiene un doble nivel de comprensión, tiene una doble dimensión. Son hechos históricos que ocurrieron en la historia material, en la historia que también nosotros estamos viviendo. Pero todos están colocados aquí porque tienen un significado simbólico. A partir del conocimiento de la historia, podemos descubrir de qué manera San Juan utiliza los acontecimientos de la historia para revelarnos aspectos teológicos en un segundo nivel. Así solo Juan recoge los acontecimientos que tienen una importancia simbólica. Algunos dicen que no hay
base histórica. Algunos dicen que es un relato que ideó San Juan Evangelista. Por ejemplo, San Marcos, al relatar la crucifixión de Jesús, dice que todos los discípulos lo abandonaron y que habría que pensar aquí hasta qué punto también San Juan Evangelista, el discípulo amado, también abandonó a Jesús en el momento de su muerte. Marcos, por ejemplo, dice que todos los discípulos lo abandonaron. San Lucas dice que a los pies de la cruz estaban los conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Parece que se puede afirmar que San Juan vivió históricamente ese acontecimiento, porque también San Lucas se refiere a que allí estaban con Jesús al pie de la cruz sus conocidos y las mujeres. Otros autores, otros exégetas, otros estudiosos le dan una base histórica, pero le quitan el significado histórico, el significado simbólico que Juan quiere darle a este acontecimiento histórico de la muerte de Jesús y de la presencia de San Juan Evangelista al pie de la cruz junto con la Virgen. Esa intención que tiene San Juan, porque él escribe y cuenta lo que pone por escrito. San Juan escribe lo que vivió, lo que experimentó, lo que ocurrió a su vista, a sus ojos. Pero San Juan nos quiere dar a entender algo más, aparte del relato histórico. Por ello, es posible buscar en la forma de la narración de qué manera Juan recoge los datos históricos y de qué manera Juan en ese relato histórico añade aspectos que no toman en cuenta los demás evangelistas. Ese segundo nivel de lectura, ese nivel de comprensión que podemos encontrar en todo el Evangelio de San Juan. Todos los pasajes del Evangelio de San Juan son como relatos que tienen varias capas, varios aspectos de los que se puede derivar un conocimiento específico. Así, por ejemplo, cuando Juan habla de la elevación en la cruz, Juan se está recordando de lo que ocurrió al pie del Sinaí, cuando Moisés elevó una serpiente en un palo para que los que habían sido mordidos por las serpientes pudieran ser curados con solo mirar esa imagen de bronce elevada sobre un palo. También, por ejemplo, el agua que brota del costado de Jesús, cuando Juan relata que el soldado romano clavó su lanza en el costado de Jesús, también allí San Juan tiene en cuenta el relato del capítulo 47 del profeta Ezequiel, cuando Dios saca agua de la roca. Dios es como una gran fuente de agua viva, de agua que procura la salud, el bienestar de todos aquellos que creen en él. Y entonces, cuando Juan escribe acerca de que salió sangre y agua del costado de Cristo, encontramos una significación que podemos descubrir al leer el capítulo 47 del profeta Ezequiel. Así también, cuando los soldados se reparten la túnica de Jesús, se reparten la túnica del sumo sacerdote, pero es una túnica que no tiene costuras.
Los sumos sacerdotes llevaban túnicas sin costuras porque era la unión con la historia, la vida del pueblo que llevaban encima, y no podían tener costuras, no podían tener cortes, la vida del pueblo no podía tener remiendos. Juan nos dice que tenía Jesús una túnica sin costuras, como la del sumo sacerdote. Y allí está Juan poniendo un sumo sacerdote desnudado, porque los soldados le quitan la túnica, pero no la rompen, sino que se la disputan por suertes. Y eso significa que hasta la historia de Jesús como sumo sacerdote le quitan en el momento de crucificarlo. La túnica no se rasga porque el pueblo de Israel no está dividido. Si se rasgara la túnica del sumo sacerdote, significaría que el pueblo vive en medio de un cisma, de una división, de una separación, de una ruptura. De modo pues que cuando San Juan Evangelista presenta una túnica que no se rompe, no hay cisma, y la presenta como sumo sacerdote cuando le quitan la túnica. Es un despojo total de la historia que Jesús ha vivido, de la historia del pueblo judío. Los huesos no se los rompen, como sucede con los otros dos ladrones, a los que la autoridad romana manda que les quiebren las piernas para asegurar que terminen de desangrarse y ya mueran. A Jesús no le rompen las piernas, porque los huesos que no son rotos es lo que le sucede al justo perseguido, según lo dice el Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas los libra Yahvé. Él guarda todos sus huesos, ni un hueso del justo será quebrantado. Dios mantiene la estructura aunque le quiten todo. A Jesús no le quitan su estructura interior, aunque lo maten. Tampoco le rompen los huesos, como podría pensarse que se lo rompen al Cordero Pascual. Tampoco al Cordero Pascual se lo rompen. Al igual que todos estos elementos, la escena de la muerte de Jesús y el don de la mamá al discípulo y del discípulo a la mamá, también tiene otros aspectos que nosotros debemos atender. Hay un doble simbolismo. No se trata solamente de que Juan se comporta como un discípulo piadoso. No se trata solamente de que la presencia de la Virgen al pie de la cruz signifique la piedad de la Virgen, sino que María, por una parte, en Sión, es el pueblo de Israel. María representa al pueblo judío que está allí junto a Jesús, que es el pueblo judío, la Sión, la ciudad de Jerusalén, la que está presente en el momento en que Cristo realiza la nueva alianza. María es el pueblo de Israel y María representa en el momento de la crucifixión la historia desde la creación del mundo, la historia que permanece. Los que han matado a Jesús son los que no han creído que existe Dios. Por eso encontramos al guardia romano que después de que muere Jesús y ve todos los acontecimientos de la muerte que acompañan la muerte del Señor, por ejemplo, el terremoto, se oscurece el cielo y ocurren señales prodigiosas.
el guardia que estaba junto a la cruz de Jesús dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque nunca creyeron que él era el Hijo de Dios, sino hasta que vieron las manifestaciones gloriosas del momento en que muere Jesús. El pueblo, pues, de la antigua alianza está presente ahí al pie de la cruz en la persona de la Virgen María. Los que matan a Jesús no creen, no forman parte del pueblo judío. Y de cara al futuro, la Virgen María representa a la iglesia que da a luz nuevos discípulos, así como el Señor Jesús le encomienda a la Virgen su discípulo amado, Juan el Evangelista, Juan el discípulo amado. Así, al momento en que muere Jesús en la cruz, le encomienda a la Virgen que sea madre, que acepte a todos los que crean en el Jesús muerto en esa cruz, porque ese es el plan divino. Renovar la alianza a partir de la muerte de Cristo, renovar la alianza que Dios había sellado con su pueblo desde que salió de Egipto, unos 1500 años antes de la muerte de Cristo. Y de modo que la alianza no se rompe, no se quiebra, sino que en virtud de la aceptación de Cristo, del sacrificio que le pide el Padre, la alianza se renueva en la cruz. Y allí la Virgen María representa al pueblo judío y Juan representa a los discípulos amados del Señor y que a la vez son discípulos que aman al Señor. La Virgen María, en ese momento en que muere Cristo, representa la figura de la iglesia que da a luz nuevos discípulos. En el Apocalipsis encontramos a la mujer que se enfrenta al dragón, es la mujer que se marcha al desierto y del desierto aparece el pueblo de Israel de la nueva alianza. En el texto de lo que dice Jesús, mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo le dice, ahí tienes a tu madre. En ese texto encontramos la figura literaria de una revelación, porque como decíamos la vez pasada, es un esquema de revelación que aparece varias veces en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús quiere dar a conocer algo nuevo, algo que antes nunca se había mencionado. Así, por ejemplo, lo tenemos también en el Evangelio de San Juan, como lo comentábamos hace algunas reuniones, cuando Jesús allá en el norte, donde había comenzado su predicación en Cafarnaúm, ve a Bartolomé abajo de la higuera y viéndolo dice unas palabras y después de decir las palabras lo mira fijamente a ese personaje y en ese ver al personaje, decirle unas palabras y mirarlo, está contenida la revelación de algo nuevo, de algo que nunca antes se había relatado en los evangelios, como tampoco en ninguno de los libros del Antiguo Testamento. Concretamente, ahí en ese pasaje de la presencia de Natanael o Bartolomé, en el capítulo 1 de San Juan, dice Jesús, he aquí un verdadero israelita en quien no hay ningún doblez. Y luego le dice Natanael a Jesús, ¿de dónde me conoces? Y le dice Jesús, desde antes de que llegaras te vi bajo la higuera. Y te digo que verán a los ángeles de Dios subir y bajar por el Señor Jesús. Subir y bajar del cielo los ángeles, porque a partir de Jesús la revelación
la alianza con el pueblo judío se renueva a semejanza de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. De modo pues que aquí en el capítulo 19 de San Juan, cuando Jesús ve a su mujer, a su mamá, le dice: mujer, allí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Ahí, en ese esquema de que Jesús desde la cruz ve primero a la Virgen y luego al discípulo, y en las palabras que les dice primero a la Virgen y luego al discípulo, ahí está una nueva revelación que el evangelista quiere darnos a entender, porque el evangelista es el autor del relato del evangelio y utiliza ese método pedagógico, didáctico, literario del esquema de revelación. En este caso revela ¿qué cosa? Que la Virgen María es la representante del pueblo judío en ese momento de la muerte de Cristo en la cruz. Es la nueva Sión, la nueva Jerusalén, porque Sión es la colina, es el pequeño monte en el que está contenida la ciudad de Jerusalén, y allí el Señor revela que la Virgen Santísima representa a todos los hijos de la nueva Jerusalén. Y también la revelación consiste en que Juan es designado como hijo de la Virgen María. Es decir, que la revelación que nos propone San Juan el Evangelista en este párrafo del capítulo 19, versos 25 al 27, nos muestran algo que nunca antes se había dicho en la Sagrada Escritura, y es que la Virgen Santísima es madre del discípulo amado en quien estamos representados todos los creyentes en Cristo, y que la Virgen Santísima es la representante del pueblo judío para el nuevo reino de Dios, para el nuevo pueblo que está representado por la Virgen María. Le damos la bienvenida a Nelson, que ya se conectó. ¿Sí nos escuchas, Nelson? Sí, sí, Fray, sí, qué después bueno. me explico un poquito, sí. No, no te preocupes, gracias. Entonces estamos viendo este esquema de revelación que ocurre por el texto que nos ofrece San Juan, apóstol, evangelista, en estos 3 versículos del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versos del 25 al 27. De modo pues que en eso consiste la revelación, que la revelación consiste en que Cristo ve a la mamá y ve al discípulo. Ahí está el primer elemento del esquema de la revelación, que significa el verbo ver. Jesús ve a María y ve al discípulo. El segundo elemento del esquema de la revelación, encontramos lo que dice Jesús. Le dice a María: ahí está tu hijo, y le dice a Juan: ahí está tu madre. Y el tercer elemento es que mira a Juan para que acepte ese nuevo mensaje, esa revelación de que a partir de ese momento la Virgen María es su mamá. En eso consiste el esquema de revelación, en 3 verbos. El verbo ver, Jesús ve a María, ve a Juan. El verbo decir, les dice unas palabras tanto a la Virgen como a Juan, y los vuelve a mirar, porque en eso consiste la revelación que San Juan quiere darnos a comprender en estos 3 versículos del capítulo 19. Viendo a su madre y al discípulo, le dice: mira a tu madre, mira a tu hijo.
Eso es lo que relata San Juan, que primero ve Jesús, a su madre y al discípulo. Y luego les dice, ahí está tu madre y está tu hijo. Y mirándolos, nos está diciendo San Juan que en ese párrafo hay una nueva revelación. Nos quiere decir que veamos lo que está detrás del relato histórico, de esa realidad que es una realidad histórica en donde Jesús muere y la Virgen está presente y San Juan está presente, pero detrás de esa realidad histórica hay otra realidad mucho más importante, que es a lo que San Juan nos llama la atención. Está hablando a María como si se dirigiera al pueblo de Israel. Por eso le dice, mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo. María es la representante del pueblo de Israel. María es la hija de Sión, es decir, la ciudad construida sobre la montaña de Sión, que es la montaña en donde está construida la ciudad de Jerusalén. Y Jesús por eso se dirige a la Virgen con el título de mujer. Mujer que es la representante de la ciudad de Jerusalén, de la montaña de Sión, la nueva Sión, la nueva Jerusalén, Cristo que se refiere a la iglesia que está fundando a partir del derramamiento de su sangre en la cruz. Y luego le habla a la Virgen María como si le hablara al pueblo, mujer, que es la hija de Sión, la ciudad de Jerusalén, y María como la madre de la comunidad de los discípulos, es la que está asistiendo a la función en donde se inaugura la nueva comunidad. En ese momento se inaugura la nueva alianza, la nueva Jerusalén, la iglesia, los creyentes en Cristo. Y ahí en medio está Jesús que dice, esta es una mujer, esta es una madre, este es su hijo. Lo que está intentando es hacer una revelación profética y revelar la misión que tiene la Virgen María y el apóstol a partir de ese momento. Permítanme un momento, por favor. Bueno, espero que se haya entendido esta descripción. Está haciendo Jesús una revelación profética acerca de la misión que tiene su mamá y acerca de la misión que tiene el discípulo amado. A María le dice que ella será la madre de los discípulos, que a partir de la creencia en la muerte y resurrección de Jesús, comenzarán a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Y a Juan le está diciendo que la Virgen es su mamá, que esa mujer que antes fue mamá de Jesucristo, pero que a partir de la muerte, pues adquiere una nueva dimensión, esa maternidad. Le dice Jesús desde la cruz a Juan que a partir de ese momento, él será hijo de la Virgen y tendrá en María una mamá que lo acompañará en todas las vicisitudes de la vida. De María está diciendo, tú eres madre, eres mujer y eres la mamá. Del discípulo
Jesús está diciendo, tú eres el discípulo y vas a ser el hijo de la Virgen. Este discípulo amado tiene un nombre, es el nombre de Juan, pero también es el nombre de cada uno de nosotros. Por eso San Juan no pone ahí su nombre, no dice que él, el apóstol, el evangelista, participó en el momento de la muerte de Jesús, sino que dice el discípulo amado. Y con ello San Juan se está refiriendo a todos los creyentes en Cristo, porque todos somos amados por el Señor Jesús. Entonces, pues el simbolismo de este pasaje consiste en que Jesús habla de la maternidad. En este texto se repite 5 veces la palabra madre. Y madre justo en la hora en que Jesús cumple con plenitud la obra para la que Él vino al mundo. La hora definitiva en la que Dios dice quién es. La hora en que la Virgen recibe por parte de su Hijo Jesucristo la misión de ser madre de todos los que creerán en ese Jesús muerto en la cruz. Nunca Dios había hecho una revelación tan importante acerca de la Virgen. En esta ocasión, al pie de la cruz, en la hora de la gloria de Dios, en que Cristo manifiesta su poder como Hijo de Dios, y antes de que muera, entrega a la Virgen Santísima a Juan como madre y entrega a Juan a la Virgen como hijo. Y por eso solamente unos párrafos después dice San Juan que dando un fuerte grito, Jesús proclamó, todo está consumado. De modo que también la revelación que está incluida en este párrafo del capítulo 19, verso 25 al 27, también forma parte de la revelación. También forma parte de aquello que vino a revelarnos Jesús, la entrega de su mamá a nosotros, creyentes en Cristo, como hijos de la Virgen, que formamos parte del pueblo creyente en la muerte de Cristo, en su resurrección. Entonces, pues allí la Virgen Santísima nos es regalada, nos es otorgada como mamá, y en eso consiste la revelación que San Juan quiere darnos en este pasaje breve de 3 versículos apenas, del capítulo 19, versos del 25 al 27. Ahí San Juan quiere darnos a entender que la revelación de que la Virgen es mamá del nuevo pueblo de Dios, de la nueva Jerusalén, de Sión, de la mujer, como en el Antiguo Testamento se le dice al pueblo judío, así también en el Nuevo Testamento la iglesia, formada por los creyentes en Cristo, somos destinados como pueblo nuevo, como pueblo de Dios, protegidos, que habitamos en el corazón de la Virgen María, porque ella es la nueva Jerusalén, la nueva Sión, que nos da la protección maternal que todos merecemos como Jesucristo, hijo biológico de la Virgen, pero nosotros somos hijos espirituales de María. Y por lo pronto podemos dejar aquí esta explicación. Si por favor tienen alguna pregunta, apúntenla, pónganla por escrito y el próximo miércoles comenzaremos con alguna pregunta que ustedes quieran plantear. Ya nos va a sacar del juego el Zoom. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo,